Cuando una pareja entra en crisis, lo primero que solemos mirar es lo que está pasando, es decir, viven discutiendo, hay distancia entre ellos, silencio, quizás ni se hablan, falta de deseo, como una sensación de que no se entienden. Y esto es lógico porque es lo que se ve, es lo que duele todos los días, es lo que aparece siempre. Pero desde una mirada sistémica, a veces la pregunta no es solo lo que está pasando entre las dos personas, sino que vamos a tomar a la pareja como un sistema. Entonces vamos a ver cómo se organizó ese sistema o incluso cómo se está desorganizando ese sistema. Porque entendamos que cuando conformamos una pareja, no vienen dos personas por separado y se juntan, vienen dos sistemas completos, es decir, dos personas que ya tienen incorporada una forma de amar, una forma de vincularse. Entonces este nuevo sistema, pareja, es lo que se va conformando en la fusión de estos dos. Y eso tiene un tiempo en donde se van a ir estableciendo reglas, donde se fijan roles, ¿no? que se van armando con el tiempo, donde hay acuerdos que se van construyendo. Entonces, cuando ese sistema empieza a desordenarse, es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Una de las cosas que primero aparece cuando el sistema empieza a desordenarse es que empieza a perderse el nosotros. Es decir, ya no se piensa en conjunto o ya no se decide en conjunto o quizás empieza a existir una dirección que no es compartida, ¿no? Y no es que, ojo, que no esté bueno que cada uno de los integrantes de la pareja tenga espacios propios. Ese no es el problema. Los intereses individuales, los proyectos personales, los momentos, digamos, de autonomía son muy saludables para una pareja. Sin embargo, el tema aparece cuando ya no existe un espacio de encuentro, es decir, cuando crece solo mi espacio propio, pero el nosotros cada vez como que se va debilitando un poco más. Es decir, cada uno sigue su camino, pero ya no hay una dirección compartida. Entonces, la idea es que construir este equipo llamado pareja es como seguir eligiéndose todos los días, seguir encontrándose, y cuando ese espacio común empieza a perderse de a poco, la relación puede transformarse, digamos, en dos vidas que conviven, pero que ya no necesariamente comparten un proyecto emocional. También puede suceder, y esto es una de las cosas que más detonan a veces una crisis de pareja, y que es muy sutil y que no se ve claramente, salvo cuando uno lo mira directo, que es cuando hay un cambio de roles. Una pareja es pareja porque estamos hablando de dos iguales, dos posicionados en el mismo lugar, un lugar adulto, ¿sí? Pero muchas veces hay uno en la relación que toma un lugar más activo. Es el que más organiza, es el que más resuelve, es el que sostiene. Y otro queda en un lugar como más pasivo, ¿no? Es el que más se adapta, el que se deja llevar. Y esto no lo estoy hablando en función de, digamos, de lo que hay que hacer, de las tareas en sí, ¿no? Sino que estoy hablando de la posición dentro del vínculo. Es decir, cómo cada uno se ubica en la relación. Y esto que empieza a aparecer como un desequilibrio en esto que debería ser parejo, empieza a generar, digamos, un montón de conflictos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, esto fue lo que sucedió. El padre de mis hijos ocupaba en la relación el lugar activo. Él organizaba, resolvía, él tenía una energía muy estructurante dentro del vínculo. Y yo, por mi situación en ese momento, tenía un lugar más pasivo, más de adaptación y más receptivo. Además, bueno, venía de una situación personal muy fuerte, había perdido a mi madre, era muy joven. Entonces, en ese momento yo me apoyé mucho en la relación. Y al él tener una presencia muy contenedora, muy resolutiva, sin darme cuenta me fui ubicando en un lugar infantil en esa dinámica. Él funcionaba más como un padre, si se quiere, ¿no? Y yo más como una hija. Entonces, desde ese lugar, ese desequilibrio fue afectando la relación en todos los aspectos. Porque cuando uno ocupa un lugar más parental, el otro ocupa el lugar más dependiente. Entonces, la pareja empieza a perder,
digamos, esa reciprocidad, el encontrarse como iguales o el poder sostenerse mutuamente. Y ahí empieza a aparecer como confusión, ¿no? Porque en este desequilibrio no solo es el rol, también es cómo nos comunicamos, ya no nos estamos comunicando desde los pares. La intimidad se ve afectada, porque en este rol también no es lo mismo la intimidad con un par que cuando hay una intimidad en donde los roles están bastante indefinidos. Las decisiones, cómo proyectamos el futuro. Es decir, esto influye en todas las áreas de la vida de una pareja. Por eso es importante esto de poder ver que somos dos iguales y tenerlo muy presente. Entonces a veces las parejas piensan que bueno, no nos podemos comunicar o no podemos llegar a un acuerdo y discuten por cosas básicas, ¿no? Por la casa, por los hijos, por el dinero, por la distribución de las tareas, por las rutinas, en fin, por un montón de cosas que obviamente son importantes, son cotidianas y son las dificultades básicas de vivir, ¿no? La vida. Pero a veces también ese conflicto, que a veces se lo llama de la comunicación o a veces se lo llama en esto de no poder entendernos o no poder encontrarnos, puede ocultar un conflicto mucho más profundo. A veces una discusión sobre las tareas de la casa, por ejemplo, puede estar más en referencia a una demanda de esto de estar sintiéndose solo uno en referencia a las tareas, no ser tenido en cuenta o que el esfuerzo propio no es visto por el otro. Entonces, por debajo de discutir sobre las tareas, quizás hay un montón de otras cosas que están jugando a la hora de plantear el conflicto. Una discusión por el dinero puede no ser solamente sobre números, por decirlo así. Puede estar el tema de seguridad, de confianza, de responsabilidad compartida, de cómo se toman las decisiones dentro de la pareja. Entonces, detrás quizás de estos conflictos cotidianos en la pareja, puede haber en lo más profundo, puede estar conectado con necesidades emocionales, ¿no?, más importantes de alguna de las personas. Necesidades de reconocimiento, de apoyo, de cercanía, de reciprocidad. Entonces, el trabajo no solo consiste en resolver el problema concreto, sino empezar a ver cómo se está expresando ese problema dentro del vínculo. Porque a veces, como vemos, no es directo. Uno plantea una charla, me estoy sintiendo así, o necesito que hablemos este tema, o esto me está pasando. No, a veces lo mandamos en cualquier otro tema, pero en el fondo, lo que estamos haciendo es un reclamo, una demanda de alguna necesidad emocional que sentimos que necesitamos expresar de alguna manera, y lo hacemos de esa forma. Por otro lado, otros de los temas muy importantes y que afectan una relación de pareja es la llegada de los hijos. Y obvio que los hijos lo cambian todo, obviamente, ¿no? Pero muchas veces muestran algo que ya venía pasando en la pareja. Es decir, la pareja cuando llegan los hijos a veces deja de ser el centro, ¿no? Y es obvio, porque al principio toda la energía está puesta en la crianza, en la organización, en lo cotidiano, sobre todo incluso hasta la madre, ¿no? Porque el bebé depende exclusivamente de la madre en el primer tiempo y es lógico que el vínculo pareja quede desplazado. Pero a veces esto persiste a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Es como si toda la vida pasara alrededor, digamos, de los hijos, ¿no? Como que los hijos organizan toda la estructura de esa pareja. Entonces esta pareja, ¿qué va haciendo? Ese espacio se va achicando y las conversaciones, incluso entre las personas, dejan de estar en relación a sí mismos o a la pareja o a lo que les pasa y siempre está en función de resolver, coordinar y organizar. Entonces, ¿qué pasa? Que la pareja empieza a existir como un equipo, pero de crianza, no como vínculo amoroso. Y en algunos casos también los hijos empiezan a ocupar roles, ¿no? O sea, o median entre los padres, o a lo mejor uno es como de más apoyo emocional a uno de los padres,
o tratan, o inconscientemente, obviamente, son los que regulan el sistema, ¿no? Esto de, bueno, no hablemos porque están los chicos, o ese tipo de roles que ocupan los hijos que también desequilibran el sistema. ¿Por qué? Porque la pareja, ese sistema pareja, es como la base de toda la familia. Por lo tanto, ese espacio entre estas dos personas es el que debe estar primero, es el prioritario, el que se debe fortalecer, es el que se debe nutrir, el que se debe cuidar, para que después todo el resto funcione. Y a veces, en otros casos, la aparición de un tercero es el que hace explotar un montón de otras cosas que están sucediendo, visibiliza un montón de cosas que ya estaban pasando, es decir, ya existía distancia, ya había desconexión, ya no había encuentro en la pareja, entonces ahí aparece esto de estar juntos pero no verse, compartir la vida pero no compartirse. Entonces quizás aparecen situaciones como la aparición de un tercero, en donde pone de relieve todo esto que ya venía sucediendo en una pareja. Como podemos ver, es un tema muy amplio, esto es una mínima síntesis, pero desde esta mirada sistémica los conflictos de pareja no son como solo un problema a resolver. A veces el conflicto es algo como una señal de que se está desorganizando ese vínculo, ¿no? Ese sistema se está desorganizando. Entonces, a veces no es preguntar, che, ¿qué nos está pasando entre nosotros? Sino cómo estamos funcionando como sistema. Porque en este equipo que armamos en un primer momento, donde había, digamos, amor, donde había este vínculo que nos unía, que es el, como digo, el que hay que nutrir, el que hay que fortalecer, el que hay que poner en valor, cuando empiezan digamos, a dejar de ocupar espacio esa relación, cuando empezamos a invertir roles o a cambiar roles, empezamos a desordenarnos. Entonces, muchas veces, cuando una pareja entra en crisis, no es por falta de amor, a veces es una forma de desequilibrio que se presenta en el sistema, pero que lo que muestra es que es una necesidad de volver a restablecer un orden que se fue perdiendo de una manera muy sutil, de una manera en la que ninguno se dio cuenta, pero esa desconexión va apareciendo de a poco y quizás surge un conflicto determinado que la pone de manifiesto. Entonces es interesante empezar a ver esto porque uno puede empezar a hacer preguntas, a hacerse preguntas, ¿no? En conjunto o cada uno en particular, qué lugar ocupo en la relación, ¿no? ¿Qué a lo mejor cedí de mí o qué permití a lo mejor que el otro ocupara ese espacio y cómo puedo darme lo que el otro me está dando desde un lugar más sano, quizás trabajarlo desde mi lugar, desde mi parte. ¿Cómo puedo empezar o cómo podemos empezar a reestructurar esta pareja desde el lugar de pareja y ya no tanto desde un lugar solamente familiar? Quizás preguntar si sos mamá, si toda la atención está puesta en ese rol de madre y quizás tu rol de mujer queda como en un segundo, tercero, cuarto plano. O sea, ¿qué parte de vos está siendo postergada? Quizás empezar a dar más espacio a esa mujer. Es decir, en definitiva, empezar a cuestionar sobre todo los lugares que ocupamos, sobre todas las prioridades que empezamos a modificar y lo más importante es nunca perder de vista el proyecto en común. Es decir, siempre tener sobre la mesa eso por lo que vamos caminando juntos y que tiene que ser de a dos. Es decir, el camino no es solamente desde lo familiar, por los hijos, por ejemplo. El camino es de a dos personas que deciden elegirse continuamente, que deciden apostar por ese equipo y que todos los días van construyendo para que ese vínculo se fortalezca y para que al fortalecerse todo lo que los rodea
también crezca, también se fortalezca y entonces sí poder seguir construyendo a partir de ese bloque importante que es el vínculo de pareja.